Hola, mi nombre es Valentina Petit, estudiante de Ingeniería Electrónica en Computación. Por acá estaré haciendo mi exposición de la materia de Inteligencia Artificial sobre resolución de problemas mediante búsquedas. Para esta primera fase estaremos viendo lo que son las distintas fases fundamentales para construir la solución de un problema de inteligencia artificial. En esta podremos observar lo que son las 6 fundamentales fases a seguir para poder solucionar un problema de inteligencia artificial. Se pretende que en esta fase podamos observar y definir entre todo lo que son las distintas fases. La primera fase a definir será lo que es la definición del problema. Debido a que esta es una de las más fundamentales y la principal que se debe tomar en cuenta y hacer correctamente, es porque en ella se debe definir y dar una forma en específico, además de establecer un objetivo claro para poder darle solución al problema más adelante. Si se da un enfoque incorrecto, puede llevarse a una solución ineficaz y además es esencial involucrar a todas las partes interesadas para poder asegurar una comprensión común del problema y de los objetivos planteados en esta situación. Si se define mal el problema, más adelante se encontrará una solución ineficaz para ello. La segunda fase para darle solución a este problema sería la recolección de datos. En ella es bastante importante encontrar datos que sean de relevancia y que puedan ayudar a obtener una solución específica para un problema en específico. Si se pretende que esta fase sea de corto trabajo, es algo totalmente incorrecto debido a que se deben recolectar datos eficazmente y además de manera muy minuciosa para que puedan cumplirse todos los objetivos de la parte solicitando la solución del problema planteado. Además de esto, el preprocesamiento adecuado para esta fase, como lo que es la normalización y el manejo de valores atípicos, es bastante vital para obtener un rendimiento óptimo de este modelo de investigación. Para la tercera fase se tiene lo que es el desarrollo y entrenamiento de modelo, donde la experimentación y la iteración son claves en esta fase, debido a que acá es donde se debe definir y seleccionar un algoritmo adecuado para lo que es la solución de este problema. Se pueden utilizar técnicas como lo que es la validación cruzada y además dar un aporte a lo que son los datos no vistos para que de esta forma se puedan dividir de manera correcta cuáles son los datos que funcionarán y cuáles son los datos que no van a funcionar para darle solución al problema solicitado. Para la cuarta fase se hace lo que se conoce como evaluación y validación de modelo. En esta fase, luego de haber separado los datos de la fase anterior y de haber establecido los parámetros de preajuste, se solicita en esta fase lo que es la división de los datos como tal. ¿Por qué? En esta fase es esencial evitar el sobreajuste, por lo tanto, en esta fase se definirá y se evaluará si el algoritmo anteriormente ejecutado es el que se va a utilizar al final y el que nos va a dar la respuesta al problema entregado. Para la fase número 5 viene lo que es la implementación y el despliegue, donde la implementación es clave debido a que en ella se deben considerar aspectos como la escalabilidad, la latencia y la integración con los sistemas existentes. Además, es crucial planificar una estrategia de despliegue que minimice las interrupciones y además garantice una transición suave. Y por último, esta sería la que haría que nuestro modelo esté disponible en un entorno de producción donde se pueda generar un valor real. Por último, vendría la fase número 6, donde se hace lo que es el monitoreo y el mantenimiento del sistema creado. En esta parte se debe hacer el estudio constante de monitorear lo que son los sistemas planteados debido a que el entorno de producción puede cambiar, afectando así la eficiencia del modelo, ya que siempre un modelo de producción debe estar monitoreado para poder asegurar su rendimiento a lo largo del tiempo. En esta otra sección estaremos viendo lo que es la búsqueda de profundidad limitada, o por sus siglas en inglés la DFS, que sería la Deep Finding Search, que traduce tal cual su nombre, búsqueda de profundidad limitada. Este es un tipo de variación de la búsqueda en profundidad debido a que en esta se introduce un límite en la profundidad de búsqueda, como lo dice su nombre. Este límite permite que este tipo de búsqueda permanezca en un tipo de bucle debido a que al establecer un límite no va a ocurrir el error de que haya un árbol de profundidad infinita según el problema requerido para solucionar por la inteligencia artificial.
Este es un tipo de sistema de búsqueda bastante utilizado en lo que son las ciencias de la computación y en este caso la inteligencia artificial, debido a que él puede encontrar soluciones a problemas de manera muchísimo más eficaz por su limitación en cuanto a lo que es la profundidad de búsqueda de datos. Algunas de las ventajas presentadas por este tipo de búsqueda es que al mantener un límite de profundidad puede evitar el problema de bucles infinitos y permite controlar la profundidad máxima ocupada por este sistema. Además de ello, tiene una memoria limitada de uso, por lo cual utiliza una cantidad de memoria lineal con respecto a lo que es la profundidad. Por lo tanto, esto permite que sea muchísimo más eficiente en términos de espacio comparado con la búsqueda por anchura. Algunas de las desventajas pudiera ser que si la solución del problema se encuentra mucho más allá del límite de profundidad, no se podrá encontrar una solución en específico por este sistema. Y la selección del límite, debido a que no siempre vamos a saber hasta qué profundidad debemos llegar según el problema propuesto para lo que es la solución. Si este problema tiene que tener un límite que es extremadamente profundo en comparación con la memoria que debe ocupar el sistema, no se puede realizar lo que es la búsqueda en ese tipo de problemas. Un claro ejemplo de este tipo de búsqueda es que, considerando un problema, un laberinto donde se quiere encontrar la salida, se va a entrar por una entrada en específico. Si utilizamos la búsqueda de profundidad limitada con un límite de profundidad L, vamos a explorar los caminos hasta el límite de profundidad L. Si la solución, es decir, la salida de este laberinto, se encuentra más allá del límite propuesto, no vamos a encontrar la salida, sino que quedaremos estancados en un punto del laberinto. Sin embargo, si la solución, es decir, la salida, se encuentra dentro de los límites propuestos, se va a poder salir del laberinto y a su vez encontrar la solución al problema. En esta otra sección estaremos mostrando lo que es las características y funcionamientos dados para este tipo de búsqueda. Se presenta que en el límite de profundidad, siendo la primera fase de producción de esta búsqueda, se establece un límite de cantidad L para que el algoritmo pueda alcanzarlo. Si este algoritmo no explora más allá de este límite, puede ayudar a evitar los bucles infinitos en árboles o grafos que utilicen caminos infinitos. Por otro lado, la segunda fase, que sería la exploración en profundidad, que es similar a la búsqueda en profundidad tradicional, en el algoritmo se explora cada una de las ramas del árbol hasta llegar al límite de profundidad antes de retroceder y explorar la siguiente rama. Es decir, este es un tipo de búsqueda ramificado, donde cada una de las ramas es un tipo de dato que se puede llegar a obtener a través de una línea de pensamiento. Por otro lado, en esta misma sección, en lugar de explorar todo el árbol hasta llegar a las hojas, la búsqueda en profundidad limitada define un nivel máximo al que descender en el árbol de búsqueda. Por otro lado, la última fase sería lo que es la memoria y complejidad, siendo tanto una fase como una característica de la misma. Se puede decir que al igual que la búsqueda en profundidad, la búsqueda de profundidad limitada utiliza la memoria lineal en relación con la profundidad del árbol, donde la D, es decir, la función O de D, es la profundidad máxima del árbol o del grafo. Y por último, al limitar la profundidad se evita explorar los caminos poco relevantes, lo cual puede mejorar la eficiencia en ciertos casos de este tipo de búsqueda. En esta otra sección estaremos viendo lo que es el algoritmo de búsqueda en pseudocódigo. Se presentan dos funciones para este código, donde la función BPL, que sería la función en relación de la búsqueda de profundidad limitada, se colocan dos objetos dentro de ella, siendo el nodo y la profundidad. El nodo sería el punto en el cual el algoritmo estaría buscando la información deseada, al igual que los datos. Este tipo de datos se van a almacenar en distintas pilas, siendo las pilas de nodos visitados y las pilas de nodos no visitados. La profundidad sería el límite establecido para el código hasta donde se puede buscar la información. Por otro lado, si la profundidad de este límite es igual a 0, se retorna que el nodo ha sido visitado. La segunda función que se está utilizando en este código es que para cada vecino en nodos adyacentes, que es la otra función con el objeto nodo, el vecino sería básicamente los otros nodos que no se han visitado o que ya se han visitado aparte del nodo principal en el que se comenzó el código. Si el vecino no ha sido visitado, que sería el nodo no visitado,
la función BPL, vecino profundidad, es igual a -1. En esta otra sección estaremos viendo lo que es la búsqueda heurística de primero el mejor, también conocida como la búsqueda heurística Best First, por sus siglas en inglés y su nombre en inglés. Se conoce como un tipo de algoritmo de búsqueda en árboles o grafos que utiliza una función heurística para guiar la información y la exploración de esta misma hacia los nodos más prometedores, al igual que la idea central de ella es priorizar los nodos que parecen estar más cerca de la meta, según la estimación heurística. Es decir, este es un tipo de algoritmo que trata más que todo la conveniencia de datos en lugar de utilizar hasta un cierto límite, como vimos anteriormente con la búsqueda de profundidad limitada. Este tipo de información que se utiliza para lo que es la búsqueda de primero el mejor es bastante similar a la búsqueda de A alternada, donde en esta parte se trata de buscar un resultado más exacto a la solución del problema solicitado para la inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos lo que son las ventajas de este tipo de búsqueda. Se tiene que esta es una búsqueda bastante eficiente en encontrar la solución debido a que ella explora mucho menos nodos de manera menos ciega. Por lo tanto, esta es una meta mucho más guiada y la búsqueda está muchísimo más centrada en la solución del problema planteado en un inicio. Por lo tanto, además de eficiencia, es mucho más organizada en cuanto a lo que es la búsqueda de información. Las desventajas presentan que esta no es completa ni óptima garantizada, debido a que la búsqueda no garantiza encontrar una solución corta u óptima, y además de eso tampoco garantiza que se pueda encontrar una solución al problema a menos que la heurística planteada para este tipo de programa sea totalmente perfecta. Además de ello, la dependencia de este tipo de búsqueda con la heurística es totalmente ligada. Es decir, si la heurística está mal planteada, el tipo de búsqueda que se realizará con este sistema puede provocarse en hallar resultados fallidos o resultados que no sean los convenientes debido a que no va a plantearse correctamente la heurística a aplicar por la inteligencia artificial. Por último, se plantea una aplicación bastante común para este tipo de búsqueda. Se plantea que se tiene un problema de búsqueda donde se necesita encontrar la ruta en un mapa y se quiere encontrar la ruta más corta de la ciudad A hasta la ciudad B. La función heurística HDN podría hacer la distancia en línea recta desde cualquier ciudad de tipo N hasta la ciudad B. La búsqueda Best First explorará primero las ciudades que están más cerca de la línea recta a la ciudad B, priorizando aquellas que parecen más prometedoras para alcanzar así el destino rápidamente. Por este otro lado se presenta que tenemos las características y funcionamiento de este tipo de búsqueda heurística. Se tiene que el funcionamiento de ella es que utiliza una función de tipo heurística que estima el costo para llegar desde un nodo hasta la meta. La calidad de la búsqueda siempre va a ser dependiente de la precisión en la que está fundamentada la heurística. Y además de eso, en cada iteración se selecciona el nodo siempre más cercano a la solución, que generalmente va a ser el primero de la cola. En cuanto a lo que es las características de este funcionamiento, tenemos que primero se hace lo que es la cola de datos, donde los nodos siempre estarán almacenados en una estructura de datos llamada cola de prioridad. A menudo esta siempre va a estar implementada como un heap. Los nodos, por otro lado, van a tener valores heurísticos más bajos, van a estar priorizados y se van a explorar primero. Por otra parte, el proceso de almacenado o el proceso de información va a hacer que inicialmente se va a colocar el nodo inicial en la cola de prioridad. Luego se va a extraer el nodo con la menor heurística de la cola. Después de eso, si este nodo es el objetivo, la búsqueda va a terminar con éxito. De lo contrario, si este nodo está desconcertado en cuanto a lo que es el punto de partida, se va a aplicar que los nodos de hijos del nodo actual se calculan y se agregan a la cola de prioridad según su valor heurístico. Este proceso se va a repetir hasta encontrar la meta o hasta que la cola esté vacía. Y por último, las variantes de este sistema va a ser el A alternativo o el A asterisco, que combina la búsqueda Best First con el costo real del camino recorrido. Esta va a utilizar una función de evaluación donde el costo real para llegar al nodo desde el nodo inicial va a estar completa y de forma mucho más óptima que la
búsqueda de best first, siempre que la heurística sea admisible. Por otro lado, la segunda opción, mucho más parecida a este tipo de búsqueda, es el Greedy Best First Search, donde se enfoca únicamente en la heurística. Este es un tipo de búsqueda muchísimo más rápida, pero aún así no garantiza encontrar una solución óptima debido a que la heurística debe estar planteada de manera mucho más exacta que con la búsqueda Best First. Por último, para este tipo de búsqueda tenemos un algoritmo en pseudocódigo donde estaremos viendo el funcionamiento del mismo. Para este algoritmo se tiene presentado la función BestFirstSearch, donde se integran los tres objetos, siendo el grafo, que sería el árbol de datos, el inicio, que es el problema solicitado, y el destino, que sería el resultado a obtener. Se tienen tres distintas funciones donde la cola prioridad va a ser la cola con la prioridad vacía. Más adelante se coloca que esta cola prioridad va a tener insertado el nodo inicial con prioridad 0. Es decir, en estas colas se van a organizar de manera de menor importancia a mayor importancia los nodos a investigar. Luego de eso se coloca como visitado el nodo anteriormente mencionado y se hace un set, donde es el conjunto para almacenar los nodos que ya han sido visitados. Más adelante se tiene que la cola con prioridad no vacía se va a colocar que la prioridad actual va a ser con la que tenga extracción de la mínima prioridad, donde ese nodo actual va a ser entonces el nodo a investigar con prioridad creciente. Si el nodo actual donde se esté investigando tiene una información que sea igual a la del destino, que sería igual a la de nuestro resultado a obtener, se va a colocar que se retorna un camino de raíz donde va a ser el inicio en conjunto con el nodo actual, que ahora va a ser nuestro destino. Y por último, para los vecinos, que serían los nodos vecinos a investigar, siendo que los vecinos del nodo actual no están visitados, ¿ok? Se coloca la función como que no ha sido visitado, se coloca que visitado se va a agregar como vecino. Y en la cola prioridad se va a insertar entonces el nodo vecino en conjunto con la heurística que éste tiene para poder ir añadiéndolos a las colas. En conjunto con todo esto se coloca que se va a retornar un negativo, es decir, un valor nulo, siendo un none, en función de que no se ha encontrado el camino. Muchas gracias, esta ha sido toda mi exposición. Por acá les dejo el link de YouTube donde pueden acceder a este video completo.